Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada y tenemos hoy con nosotros a José Luis Sánchez Iglesias, que es el autor de este libro que tengo en mis manos y bueno, pues José Luis Sánchez Iglesias es un hombre que ya tiene muchos kilómetros hechos en el mundo del papel y la pluma escribiendo porque, bueno, pues ha tocado de todo. Ha tocado la historia, ha tocado la novela histórica, por supuesto, que es quizá lo que nos vamos a meter en el día de hoy un poquito más, y también ha tocado por la novela policíaca, lo cual esto de tocar tantos géneros es bueno. Y bueno, pues yo creo que en vez de que hable yo tanto, quien debe de hablar es nuestro invitado, que es José Luis Sánchez de Iglesias. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Buenas noches, muy bien, pasando calor en este verano caluroso que tenemos, pero bueno, es lo que toca. Pues sí, la verdad, hay un cierto reflejo de sol todavía, se está poniendo en este momento, y lo bueno que tiene el sol, digamos, es que da la impresión de que es más de día, pero en realidad, si estuviésemos en invierno, haría ya varias horas que sería de noche. Bueno, José Luis, has hecho un libro que está calentito, pero calentito, calentito, por lo que yo sé, que cuando yo espero que empiece a leerse en plan serio, va a ser al final del verano. Lo ideal hubiese sido que hubiese salido antes de empezar el verano porque es cuando la gente más aprovecha el tiempo a veces para leer, pero que bueno, es un interesante libro en el sentido de eh, tratas de hacer algo que es muy interesante y es eh, coges a un personaje como César, lo pones, digamos, como en un teatro, en un escenario, y entonces vas relatando cosas que quizá no sepamos de él, pero que tú entiendes que sí pasaron a partir de, lógicamente, el material del que dispones, las fuentes, como dicen los expertos. Y yo creo que te ha salido un trabajo bastante interesante. No me ha dado tiempo a leerlo porque son 500 y páginas y bueno, el libro me ha llegado relativamente hace poco desde Almuzara, la editorial tuya. Me ha dado tiempo a ojearlo y creo que es sumamente interesante. Y entonces vamos a empezar a destripar cómo has hecho el libro y qué pretendes con el libro, pero no el libro, porque si lo destripamos la gente ya no lo compra. De modo que, Lógicamente. lógicamente. José Luis, ¿por qué te has metido en este charco? Porque hablar de César no es fácil. Pues porque a mí me parece que César es uno de los principales personajes de la historia, de toda la historia. Alejandro Magno, César, Napoleón, es fundamental. Y todavía yo creo que César ha de dar mucho de sí. Pero no centro a César como el personaje principal. Sí, está ahí y él va haciendo las cosas, pero lo va relatando a través de unos personajes secundarios, algunos reales, otros ficticios que he inventado yo, y son ellos los que prácticamente van contando cómo suceden las cosas. Luego sí, tenemos a César también interviene, pero es que el final de la República Romana, la segunda guerra civil que hubo y que acabó con la República Romana, me parece un periodo fascinante. Un periodo fascinante en todos los sentidos, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social. Es un cambio trascendental que va a dar paso al imperio, a lo que será el imperio romano, el gran imperio romano. Por eso me centré en esta época, en este periodo fundamental de la historia. Uh -huh. ¿Cuándo arranca tu libro? ¿Sobre qué época dentro de ese final, de ese siglo I antes de Cristo, que arranca sobre mitad más o menos del siglo, ¿no? Exactamente en la mitad del siglo I, cuando César tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo en Roma, de cómo el grupo de optimates, es decir, los senadores, los grandes aristócratas de la época, quieren seguir controlando el Senado, oponiéndose al grupo popular, que podríamos decir así, el grupo que más aprecia a César, puesto que se está convirtiendo en un personaje popular por sus victorias en la Galia, y entonces tratan de quitárselo de en medio. Es en ese periodo cuando se inicia el libro, a partir de ahí. Prácticamente podríamos decir que un poco antes se prepara el panorama para el cruce del río Rubicón. Como todo el mundo sabe, el río Rubicón, un general no podía cruzarlo con su ejército, penetrando en Italia, so pena de ser considerado un traidor a la República. Y César no le queda más remedio que cruzar el río. Y es a partir de ahí cuando se inicia
todo el proceso de la Segunda Guerra Civil Romana. Y a partir de ahí se va desarrollando y se va dando un conglomerado de personajes que de forma indirecta, cada uno por su lado, van poniendo las causas para que al final se produzca pues la conspiración que tiene lugar, que al final acabará con la República Romana. Ese es el contexto donde se desarrolla. Bueno, entonces la verdad es que es un periodo muy amplio. Hay una serie de personajes, entiendo, muy interesantes, como son los que constituyen el triunvirato, que en definitiva son esos personajes que su interés personal y su interés económico les llevan a unirse a César y que en el fondo yo creo que están pensando en eliminar la República y lo antes posible. Pero también hay otros personajes interesantes como yo pienso que César, uno de sus más importantes hechos o la situación en la que vivía eran dos temas, política y ejército. Y quizá hayas metido mucha gente de ese ejército en el cual precisamente había muchísimos hispanos. También he metido una serie de personajes que no son afectos a César, sino que son los que están, porque prácticamente el libro, como habrás dicho, se llaman los enemigos. Los enemigos de César, efectivamente, y son los que van preparando la conspiración, cada uno por sus motivos personales. No es que tengan una conspiración política, alguno la tiene, al final intentan un poco convertirlo así, bueno, pues es para ponerle fin para que la República pueda seguir siguiendo, pero en realidad lo que está cada uno es intentando pues llevar, como si dijésemos vulgarmente, el agua a su molino. Tenemos al emperador Parto, que no tiene nada que ver en eso, pero que está temiendo que César, lo que quiere hacer al final, como realmente pretendía, antes de que fuese asesinado, es acabar con el Imperio Parto. Tenemos ahí una serie de personajes políticos que al final, en principio, habían estado en contra de César y luego, en un momento determinado, se pueden a su favor, pero que acaban con él. Y luego una serie de personajes más bien secundarios que no tienen nada que ver directamente con César, pero que nos dan un reflejo de cómo era la situación, no solo en Roma, sino, por ejemplo, tenemos un personaje, lo tengo por aquí, es Quineto Espátula, que es un bético, un hacendado de la Bética, de Córdoba concretamente, que entonces él está intentando luchar por su libertad. Tenemos a un gladiador también, que lucha también por conseguir la libertad. Tenemos una serie de personajes también, hay una serie de situaciones amorosas. Es decir, que la novela no es solo política, no es solo guerra, sino que entre los personajes también se dan una serie de relaciones sentimentales pues que son muy interesantes y que vemos cómo se van desarrollando. Es decir, no es solo guerra, no solo es política, sino un poco el reflejo de la sociedad romana de aquella época, cómo va evolucionando. Sí, lo cierto es que hay autores a los que yo he entrevistado que al final llegamos a la conclusión de que el mejor sitio para leer la historia, aunque pueda parecer mentira, es las revistas tipo Hola y 10 minutos, las revistas del corazón, porque verdaderamente el mundo se mueve más quizá a través de esos personajes de la farándula, por ejemplo, aunque la farándula era muy diferente en esa época, pero sí las mujeres pintan más de lo que parece, tienen más incidencia, y si no, ahí tienes el caso del sobrino del propio César, que quien manda en el Imperio Romano en su inicio es más Livia que el propio Octavio, ¿no? Y bueno, el gran tema que tiene César, y quizá es una cosa que tú reflejes aquí, es que no puedo destriparlo, pero quizá una de las cosas de las que tú también hablas más es, por ejemplo, de las mujeres de César, que tuvieron una fuerte influencia en el propio César, que era un hombre que mandaba mucho, pero que al final Cleopatra lo puso de rodillas, ¿no? Sí, en el libro se refleja como algunos de los personajes hablan de que César, los senadores romanos debían de proteger a sus mujeres porque si aparecía César estaban todas ellas en peligro. Y hay una serie de anécdotas o de casos curiosos que tampoco quiero relatar para no destripar ahí el libro, pero bueno, es también muy significativa la relación que tiene con Cleopatra y que trato de reflejar en el libro, en la novela. La relación que César tiene en principio con Cleopatra y luego cómo ésta va variando y va evolucionando a una esa diferente. También con la hermana de Cleopatra, Arsino, que es, bueno, pues como al final fue considerada como reina de Egipto y se enfrentó a César y este la derrotó, bueno, pues la llevaron ahí prisionera a Roma y entonces como, bueno, pues he metido ahí una serie de relaciones. Es lo que tiene el ser
no ser un historiador a la hora de escribir esto, sino ser un novelista que te permite algunas libertades que el historiador no tiene y que entonces te puedes permitir en casos de estos. Pero sí, es que trato de reflejar que no solo sea un libro, fundamentalmente es una novela histórica y a mí me gusta que la gente, pues a la hora de leer el libro, pues en fin, que aprenda, si puede aprender algo de historia y sobre todo a todo aquel que le guste, bueno, pues que ya se zambulla más directamente si quiere en más libros de historia. Pero sobre todo fundamentalmente es novela también y como es novela, que entretenga, que divierta a la gente, no que pase las primeras páginas y diga, uy, este tocho, 500 páginas, esto va a ser un aburrimiento. No, que vaya enganchando al lector, pues sí, con la historia que sucede, con los acontecimientos históricos que suceden, que se van reflejando perfectamente, pero también con una serie de otros acontecimientos que lo vayan enganchando y es una novela. Y como es una novela, pues tiene que entretener y tiene que divertir al lector. Y eso es lo que he pretendido fundamentalmente. Bueno, me has comentado que la novela, digámoslo así, empieza a mitad del siglo I y quizá los primeros enemigos de los que puedes hablar son precisamente los que le obligaron a César, porque César, yo estoy convencido de que él no eligió precisamente conquistar la Galia, sino que fue un poco que no le quedaba otra, ¿no? O sea, tenía que hacer algo para afianzar su puesto preponderante y entonces pues tuvo la suerte de ir a por la Galia y sobre todo tuvo la suerte de los lugartenientes, de los amigos como Balbo, el de Cádiz o algún otro que le apoyaron grandemente, pero estoy completamente convencido que dentro de, no solo en el campo de los celtas galos, sino en el campo de la propia Roma, hubo gente que procuró que él tropezase en esa conquista, ¿no? Claro, efectivamente. Y de hecho lo que trataron una vez que vieron el apoyo popular que está teniendo César, las victorias que está obteniendo en la Galia, que eso se refleja en el libro, y el poder que está adquiriendo, había muerto Craso, que era, en principio había un triunvirato, Craso, Pompeyo y César. Craso fue derrotado por los partos, porque evidentemente como general no debía tener demasiadas luces, y quedaban Pompeyo y quedaba César. Y entonces César consiguió el apoyo de los populares, del grupo de populares, y el poder que iba adquiriendo con las victorias en la Galia, con los principales generales que tuvo allí bajo su mando y que realmente fueron buenos. Luego ya lo veremos en el libro, algunos se pasaron lo contrario y le traicionó, pero bueno, esos son gajes del oficio. Sí, como esas si cosas dijésemos, pasan. pues claro, pues entonces no le quedaba más remedio, puesto que el grupo de optimates del Senado en sí, que lo que quería realmente era obtener cada vez más poder y que no fuesen las asambleas populares las que fuesen adquiriendo más poder como querían los populares, pues entonces lo que trataron de hacer es quitar de gobernador a César, porque como se sabe perfectamente, un funcionario, un general que está como gobernador o con un alto cargo institucional, no podía ser juzgado en Roma, según las leyes, hasta que no abandonase el cargo institucional. Entonces, lo que trataban por todos los medios estos senadores, puesto que estaban viendo el poder que estaba obteniendo César, era precisamente eso, quitarle del poder, quitarle de gobernador de las Galias y a partir de ahí poderlo enjuiciar como criminal de guerra, como se suele decir, criminal de guerra por los crímenes cometidos en la Galia, ya ves tú. Será una guerra. Sí, Una no, guerra no, por pero los además gases. que los crímenes de esa época, bueno, primero, ¿cuál era el concepto de crimen? Porque, bueno, el concepto de crimen que nosotros tenemos se parece al concepto de crimen de hace... Nada que ver con lo que había entonces. Las Efectivamente. barbaridades que se cometían entonces, nada que ver con lo que ahora estamos eso. Bueno, pues eso es lo que pretendían hacer, claro, y César ante eso se opuso. Y el cruce del río Rubicón fue precisamente Sí, sí, por el eso, alea yacta es, la suerte porque está echada, ¿no? El cruzar el Rubicón. exactamente. Quizá en esa lucha de poder por mantener el Senado, siempre en Roma existió en la época imperial el querer volver a la República, no como dicen en la película esa horrible película en la cual dice que al principio Roma era una república, se les olvida que fue una monarquía, pero bueno, ya sabes a qué me refiero a Gladiator, película Sí, plagada de barbaridades históricas, y bueno, pues yo entiendo que siempre el Senado, los optimates, etcétera, pretendían, no sé por qué, pero pretendían volver a la república
porque la verdad es que cuando Roma marcha mejor, desde el punto de vista económico, social, es quizá el imperio, eso es una opinión. Y, y luego, pues, lo que no sé es esos enemigos si eran tan potentes y sobre todo si entre esos enemigos estaba el propio suegro de César o estaba en otro aparte, es decir, porque ahí había varios bandos. No pienso que había un bando y otro bando, sino que estaba como muy difuminado la línea que separaba un bando de otro en contra de César, quizá habría varios. Y el propio Pompeyo, quizá a lo mejor fue uno de los instigadores, se le olvidaba que era su suegro. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso cómo lo tratas? Pues ahí lo trato, que es el principio de la novela, hasta que Pompeyo, bueno, ya se verá en la novela cómo termina Pompeyo. Pompeyo en principio era un aliado de César y de hecho, pues él no era el jefe de los optimates. Simplemente yo pienso que un poco por envidia de la gloria que estaba consiguiendo César, que él, por muy buen general que fuese, no la había tenido, no había conseguido las victorias aplastantes que estaba obteniendo César en la Galia, un poco por envidia se dejó caer del lado de los aristócratas, del lado de los grandes senadores, pero en principio no, en principio, pues, y de hecho César trata por todos los medios de no emprender una guerra civil contra él. Y trata por todos los medios, y eso lo reflejo en la novela, de conseguir entrevistarse con Pompeyo para evitar una guerra civil, porque dice, es una guerra entre hermanos, vamos a pararla, no tenemos por qué pelearnos entre nosotros, podemos llegar a un acuerdo. Y él, incluso antes de enfrentarse directamente en batallas con Pompeyo, incluso antes intenta por todos los medios enviando una carta al Senado diciendo que él renuncia a sus cargos, renuncia a sus puestos, pero si Pompeyo hace lo mismo y no lo enjuician a ninguno. Porque claro, él lo que no quería es que lo fuesen a enjuiciar. Una vez que te renunciase a ser gobernador de la Galia, lo iban a enjuiciar, lo iban a acusar de 1000 barbaridades, bueno, barbaridades que hacía, lógicamente, porque era una guerra con los galos, y quitarla, apartarlo de él. Entonces él decía, nos apartamos los dos, apartamos Pompeyo, me aparto yo, y entonces esto continúa. Pero claro, ahí Pompeyo ya no quería, Pompeyo de ninguna manera. Eso lo que pasa que, tratas tú mira, en tu novela y incluyes personajes reales e incluyes personajes ficticios, ¿no? sí, por ejemplo, el gladiador Namello que lo pongo ahí, pues es un gladiador totalmente ficticio, es un poco para dar a conocer un poco cómo era la vida de los gladiadores en aquella época de Roma. Entonces, ese personaje es totalmente ficticio. Tengo también, hay otro, aunque este sí que es real, lo que pasa es que no se sabe prácticamente nada de él, que es el Quineto Escápula, que es un hacendado cordobés. De eso se tiene noticias, pero noticias tan concretas que no he conseguido encontrar apenas nada de él. Entonces, lo que hago ahí es pues desarrollar un poco la vida de este hacendado cordobés. El personaje existió, pero claro, como hay tan pocos datos, porque son personajes secundarios que no aparecen en la primera línea de batalla, como si dijésemos, entonces hay muy pocos datos, hay pequeñas referencias, y yo lo que hago es explayarme y desarrollar mi labor como novelista para desarrollar esa faceta, que realmente me gusta porque te da mucha libertad, lógicamente, Por lo que pero sin veo, faltar a sí. los hechos reales. Por lo que veo, tú te centras en tratar de recrear, digámoslo así, la vida y los hechos reales de esa época y digamos que te centras más sobre todo en esa lucha que existe entre César y Pompeyo en los diferentes escenarios, porque la lucha entre César y Pompeyo no fue precisamente en la península itálica. Uno de los No, no, grandes no, no, campos de no. batalla, uno de los grandes campos de batalla, y me imagino Estuvieron que, fuera. que también uno de los grandes campos donde las intrigas, las traiciones y las enemistades fue más grande fue precisamente en la península ibérica, ¿no? Claro, precisamente ahí acudieron luego los hijos de Pompeyo una vez que Pompeyo ya desapareció y acudieron algunos de los generales que habían sido derrotados y que tuvieron que huir a África y luego intentaron a la península ibérica hasta que César tuvo que ir un poco como detrás de ellos yéndoles a derrotar, cada uno en eso. Y claro, yo me centro en eso, pero me centro en los personajes de alrededor fundamentales que intervinieron luego al final, cada uno a su manera, porque claro, al final esto es una conspiración contra César. Y entonces me centro en esos personajes que de una forma o de otra, poco a poco, cada uno mirando por sus intereses, por sus propios intereses, van conspirando contra César hasta que al final terminan
acabando como acabó la historia, que esta sí que todo el mundo sabe cómo acabó. Aquí Sí, no hay problema. ese es un tema muy importante porque el problema de tu novela es que todos sabemos que acaban los idus de marzo, ¿no? Y, Claro, pero el tema está en que si tú empiezas bastantes años antes, por cierto, en cómo va evolucionando la oposición, es decir, qué hombres están en la oposición, cómo van evolucionando, traicionando a la propia oposición. Porque lo que yo entiendo en muchas ocasiones de este tema es que hay gente que está en la oposición a César, que en un momento dado se convierte en, oh, César, yo te quiero muchísimo, y al final son los propios que le van a cuchillar a los pies de la, claro. de la... Ahí tenemos, por ejemplo, uno que fue cuestor, un personaje que es importante, fue cuestor y ese aparece al principio, fue cuestor en las tropas de Craso y que en la batalla contra los partos ahí pues tuvo una labor muy importante, yo la cuento también ahí. Bueno, pues ese personaje que es Cayo Casio Longino, pues este personaje al final va dando la vuelta poco a poco cuando ve que sus intereses ya no le coinciden. Cuando entonces lo que hace es dar la vuelta y ponerse a favor de César. Y César, que en sí, por lo que he podido leer y cuando me he documentado, era bastante generoso, no tiene problemas para admitir a esta gente que en principio ha ido contra él y que luego se vuelve a su favor. Es más, Mario, uno de los personajes que sí que siempre fue fiel a César, por ejemplo, le dice que no se fíe. No se fíe de estos personajes que cuando han visto que el otro barco se arruinaba completamente son los primeros que han saltado para irse a su lado. Uno que es considerado como sobrino de César, que algunos lo consideraban hijo, otros no lo hijo, Brutus, por ejemplo. Pues ese personaje también al principio estaba en contra totalmente de César y lucha contra César, pero luego también se vuelve. Es decir, otro personaje, un hermano de Cayo Casio Longino, que fue Quinto Licio Craso, que fue, ¿cómo se llama?, recaudador de impuestos en Hispania, en la Bética concretamente, durante la época de Pompeyo, luego con César va a ser gobernador de esa misma provincia. Y sin embargo, va a hacer todos los medios para intentar acabar también, junto con su hermano, con la vida de César. Vemos entonces hay una serie de personajes que en principio estaban en contra de él y que luego al final se vuelven. ¿Pero cómo se vuelven estos personajes al final? A favor de César, para intentar y conspirar para al final acabar con su vida. Que es lo trágico de esto, que son personajes que han estado oscilando de un lado para otro y que al final César los admite porque era muy generoso en todas las fuentes que he encontrado y de eso lo transmito ahí en el libro. En todas las batallas a los personajes procura salvarles la vida siempre y cuando no tengan delitos demasiado graves o no sean reincidentes. Les salva la vida. Pues estos personajes al final van a ir contra él y al final van a terminar, de una manera o de otra, van a terminar acabando con su vida. Bien, es el paso del tiempo va evolucionando. César va persiguiendo a Pompeyo y va persiguiendo a los partidarios de Pompeyo y se desplaza prácticamente por todo el Mediterráneo hasta que Todo el acaba, Mediterráneo. hasta que acaba en Egipto. Y allí en Egipto se encuentra, primero se encuentra con el pastel, digámoslo así, de que le entregan el cadáver del propio Pompeyo troceado, lo cual eso... Se entregan la cabeza porque Sí, el sí. resto no aparece, lo han incinerado. Por eso te digo lo de Entregan la troceado, cabeza. ¿no? Porque en la cabeza de Pompeyo. Claro, eso... Sí, con el Pompeyo podría anillo. ser su enemigo, pero indiscutiblemente yo creo que a ningún romano le hacía mucha gracia que una persona de otro país, de otro lugar, pues hiciese aquello que debía de ser para ellos como una barbaridad brutal, ¿no? Una cosa tremenda. Y De hecho, y lo reflejo en el libro, César en ese momento lo que le dio gana, primero lloró por Pompeyo, fue acabar con aquellos, acabar con el rey y sus consejeros, que eran los que se habían cargado a Pompeyo. Pero claro, llevaba muy poca gente, porque él lo que iba era a parlamentar. No iba en plan de guerra a Egipto con Pompeyo. Él llevaba 3 naves, me parece que eran, llevaba 5.000, no, sería alguna más de vez. Llevaba muy poca gente, no para enfrentarse ni a Pompeyo, ni siquiera a los egipcios. Entonces, cuando le entregan la cabeza, la primera sensación que tiene es sacar la espada y cargárselos allí mismo. Pero claro, comprende que no lleva suficiente gente para enfrentarse a un ejército como era el ejército de egipcio. Y entonces, bueno, pues aguanta y eso. Pero sí, él no quería acabar con Pompeyo, le duele.
cada vez que se enfrentaba con los romanos, con eso decía que era un enfrentamiento fratricida entre hermanos y él quería por todos los medios evitar esa guerra. Y va recorriendo los distintos detrás de Pompeyo y detrás de los seguidores de Pompeyo para que no queden ahí rescoldos, intentando acabar. Pero acabar no con ellos, sino acabar con la guerra. Él no quería una guerra entre romanos. ¿Qué te iba a decir? Estos enemigos que aparecen en Egipto son los que le obligan a permanecer en Egipto mucho más tiempo del que él esperaba. Él iba casi de paso y acaba quedándose años, ¿no? Y eso también generará nuevos enemigos. En principio quiere salir rápidamente, pero una serie de vientos raros que hubo, según todos los cronistas realmente ocurrieron, le impidió a la flota de César abandonar Egipto. Y entonces no le queda más remedio. Luego apareció Cleopatra, que en aquel momento estaba exiliada fuera de Egipto porque le habían dado como un golpe de estado su hermano y los consejeros y la habían expulsado y estaba en Siria. Y apareció Cleopatra. Y Cleopatra convenció a César, era mujeriego y le gustaban las mujeres, y entonces Cleopatra se lo convenció. Y de hecho se supone que el hijo que tuvo Cesarión, lo que llamamos Cesarión, se supone que era hijo de César, pero a pesar de que Cleopatra lo llevó a Roma con la intención de que lo reconociese como hijo, y si César era coronado rey, que era lo que se rumoreaba en Roma, y ese fue uno de los motivos también que indujeron a la gente, a un grupo, a acabar con César, decía, ¿qué mejor que mi hijo, rey de Egipto, rey de Roma? Pues vamos. Es como si juntásemos a China y a Estados Unidos y surgiese un... Muy difícil. Oye, ¿qué te iba a decir? Precisamente es Egipto el detonante de que todos esos amantes de la República, del Senado, de las elecciones, entonces, los progres son unos progres muy raros, porque en realidad lo que quieren es conservar lo que hay y no ir hacia adelante. Es quizá Cleopatra, es quizá Egipto, es quizá esa pasión o esa politización hacia Oriente que sufre César lo que hace que aumente el número de enemigos en casa y que cuando él vuelve y trata de controlar la ciudad y lo que es Roma es lo que le lleva a esos idus de marzo. No, Cleopatra directamente yo creo que no. El miedo a que César se convirtiese en rey, yo creo que fue lo fundamental que llevó hacia los idus de marzo. El miedo que tenía esta gente de que César al final se convirtiese en rey, a pesar de que en la novela lo cuento bastante, cómo César se había negado varias veces y que él no era rey y le habían intentado, Mario desde luego le intentó poner una corona como si fuesen rey y él la rechazó y que no, pero en el fondo era el miedo a que César se convirtiese en rey y reconociese al hijo que tenía con Cleopatra, si es que realmente era suyo, porque él nunca lo reconoció, pero vamos, parece ser por todas las fuentes que sí, que era lo más probable que fuese hijo suyo. Entonces, claro, ahí se convirtiese un personaje, Cesarión, en rey de Egipto y rey de Roma. Y entonces eso es lo que no permitían. Y por eso se volcaban en que querían volver a la base de la República, a los orígenes de la República. Todos esos personajes que habían estado buscando solo sus intereses, que lo único que les preocupaba eran realmente sus intereses. Ahora se vuelven los más republicanos de todos y entonces quieren volver a la base, al fundamento de la República, porque dicen que César es un peligro para esa República y porque se va a convertir en rey, va a acabar con ella y entonces, y eso fue lo que hizo converger el asesinato al final. José Luis, me parece que estamos llegando al final de nuestra entrevista, de nuestra charla, porque esta no es una entrevista, es una charla, y yo te voy a pedir a ti un favor. Un favor a favor de tu libro. Mano, cuenta con ello. Véndeme tu libro en un minuto. ¿Cómo? Véndeme tu libro, es decir, ¿por qué razón yo me voy ahora mismo, estoy en la plaza, en la plaza de la Puerta del Sol, que es una plaza, y ahí hay una librería que se llama San Martín. ¿Tú recuerdas la librería de San Martín, a lo mejor? No, porque yo Madrid conozco muy poco. Sí, bueno, pues había una librería que ahora es un burger. Y entonces era una librería donde mataron a Canalejas, en la puerta mataron a Canalejas, unos anarquistas se bajaron de una moto y le dispararon y tal. Y Canalejas estaba mirando el escaparate y la librería de San Martín se dedicaba exclusivamente a libros de historia, de geografía, de este tipo de libros. Y entonces en el escaparate está el libro Los enemigos de César.
Y yo estoy mirando el escaparate, no soy canaleja porque me matarían, pero estoy mirando el escaparate y digo, tiene muy buena pinta este libro, ¿por qué lo tengo que comprar? ¿Por qué tengo que comprar tu libro? Por dos razones muy sencillas. En este verano tan caluroso que estamos teniendo, qué mejor que irse a una playita, si puedes irte a la playa, o irte a una piscina para refrescarte, tomarte una cervecita o un refresco, si no, bueno, ahora hay cervezas sin alcohol, o sea que no hay problema, y te sientes a pasar la tarde, a entretenerte, a disfrutar de eso. Mi libro te va a hacer disfrutar de la tarde, te va a hacer olvidarte del calor, de los problemas, del trabajo y te va a enganchar porque te va a distraer, que es lo que decía yo antes. Pero sobre todo, aparte de distraerte, te va a proporcionar un conocimiento de un periodo de la historia fundamental, como es el final de la Segunda República. Y si eso va a hacer que al final de cuando te leas el libro tengas un interés, pues decir, voy a estudiar un poco más, voy a ver qué más hay sobre esta época, qué he aprendido, qué me ha gustado, pues yo me daré por satisfecho. Simplemente con esas dos cosas. Bueno, pues ahora te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que creo que has dado en el clavo, creo que el libro es muy interesante y solo deseo una cosa, y es que triunfes porque creo que merece la pena, y ya es mi tercer creo que merece la pena leerlo. José Luis, encarecidamente, muchísimas gracias por haberme dedicado unos minutos de tu tiempo, muchos minutos de tu tiempo, y bueno, pues yo creo que a mis pacientes oyentes, más que oyentes pacientes, pues les va a gustar y estoy completamente seguro que van a hacer caso a tu recomendación de marketing. José Luis, muchas Pues gracias. yo muy agradecido de estar en tu programa y volveremos a charlar porque tenemos ahí una cosa pendiente con Aníbal y pediré tu opinión. Bueno, mi opinión, mi Así que opinión, encantado, ¿eh? mi opinión es muy sectaria, porque yo tengo unas opiniones sobre Aníbal que en su momento ya me dijo un catedrático. Bueno, usted es que tiene unas opiniones muy personales sobre Aníbal. Digo, es a lo que he llegado, esas son las conclusiones a las que he llegado. He dicho, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y estoy... Bueno, pero en todas las cosas hay que ver todas las opiniones, no solo las de un lado, las del medio o las del otro, sino es ver todas y entonces cada uno se hace su propia opinión. Y a mí me interesa una persona que realmente tenga conocimiento sobre Aníbal. Bueno, poquillos. Encantado de haber estado en el programa. José Luis, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, adiós.